palabra me da vida, confío en ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es lunes 10 de marzo de 2025. Celebramos la memoria de San Macario de Jerusalén, obispo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El Rey les dirá: en verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su derecha, a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, y vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y él les replicará: en verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Macario de Jerusalén fue uno de los obispos a quienes San Alejandro de Alejandría escribiera previniéndole contra Ario. El vigor de su oposición a la nueva herejía se evidencia en la manera abusiva en la que Ario se refiere a él en su carta a Eusebio de Nicomedia. Asistió al concilio de Nicea y vale mencionar aquí dos conjeturas relacionadas con el papel que desempeñó en dicho concilio. La primera es que hubo un forcejeo entre él y su obispo metropolitano Eusebio de Cesarea en cuanto a los derechos de sus respectivas sedes. El séptimo canon del concilio, debido a que la costumbre y la tradición antigua muestran que el obispo de Elia en Jerusalén debe ser honrado y debe tener precedencia, sin que esto perjudique, sin embargo, la dignidad que corresponde al obispo de la metrópolis. Por su vaguedad, sugiere que fue el resultado de una prolongada batalla. La segunda conjetura es que Macario, junto con Eustaquio de Antioquía, tuvo mucho que ver con la redacción del credo adoptado finalmente por el concilio de Nicea. De las conjeturas podemos pasar a la ficción. En la historia del concilio de Nicea, atribuida a Gelasio, el Cícico, hay varias discusiones imaginarias entre los padres del concilio y los filósofos al servicio de Ario. En una de esas discusiones en donde Macario actúa como vocero de los obispos, este defiende el descendimiento a los infiernos. Este hecho, consecuencia de la incertidumbre de si el descenso a los infiernos se encontraba en el credo de Jerusalén, es interesante, sobre todo si se tiene en cuenta que en otros aspectos el lenguaje de Macario aparece más conforme a la del credo. El nombre de Macario ocupa el primer lugar en medio de los obispos de Palestina que suscribieron el concilio de Nicea. El de Eusebio aparece en quinto lugar. San Atanasio, en su encíclica a los obispos de Egipto y Libia,
incluye el nombre de Macario, quien había muerto ya hacía mucho tiempo, entre los obispos reconocidos por su ortodoxia. San Teófano, en su cronografía, indica que Constantino, al finalizar el concilio de Nicea, ordenó a Macario buscar los sitios de la resurrección y de la pasión y la venerada cruz. Es muy probable que esto haya sido así, ya que las excavaciones comenzaron muy poco tiempo después del concilio y se realizaron aparentemente bajo la superintendencia de Macario. El gran montículo y las bases de piedra coronadas por el templo de Venus, que se habían construido sobre el Santo Sepulcro en la época de Adriano, se demolieron, y cuando de inmediato apareció la superficie original del suelo, contrario a todas las expectativas, se descubrió el santo monumento de la resurrección de nuestro Salvador. Al oír la noticia, Constantino escribió a Macario dándole órdenes detalladas para la construcción de una iglesia en ese lugar. Más tarde escribió otra carta a Macario y a los demás obispos de Palestina, ordenando la construcción de una iglesia en Mambré, que también había sido profanada por un templo pagano. Eusebio, tal vez pensando en su dignidad como obispo metropolitano, aunque relata lo antes descrito, se refiere a la carta como dirigida a mí. También se construyeron iglesias en los lugares de la Natividad y de la Ascensión, es decir, allí en los lugares santos, en Tierra Santa. San Mateo, estamos en el capítulo 25, nos habla del juicio final. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos: cuando venga en gloria o en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará y entonces pondrá a las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Es decir, vendrá el juicio sobre todas las naciones y serán separados unos de otros. Recuerden que los evangelios o las Sagradas Escrituras toman esta figura de la oveja por ser mansa, por ser no torpe, sino mansa. Está siempre al lado de su pastor, anda en grupo, en manada, no se deja, no se aleja. Y cuando se aleja, entonces se echa a balar y allí es donde viene el lobo, se la come. Mientras que las cabras no. Ustedes han visto que las cabras puede haber una pared así, totalmente inclinada, y allí se sube. ¿Cómo? No sabemos. Come piedra, come lo que sea, salta lo que sea, sube donde sea. Entonces por eso hace la comparación de la oveja mansa y de la cabra que brinca y que hace y destruye lo que encuentra a su paso. Y dice así: entonces comenzará y les dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, porque heredad el reino de Dios para ustedes, preparados de la creación del mundo, porque tuve hambre, tuve sed, desnudo, enfermo, forastero, en la cárcel, y me asistieron. ¿Cuándo, Señor, hicimos eso? Cada vez que lo hicieron con uno de estos pequeños. Por eso, como ustedes me vieron a mí en esa gente necesitada, vengan, hereden el reino de Dios prometido para ustedes y todos los fieles servidores. Y luego dirá a los de la izquierda: id malditos al fuego eterno, porque tuve hambre, sed, desnudo, en la cárcel, forastero, enfermo, y ustedes no me asistieron. Pero ¿cuándo? Hay mucha gente así, ¿no? Yo esperaba que tú aparecieras en las nubes con una figura señalando. Yo esperaba que de la hostia saliera sangre. Yo esperaba que del crucifijo llorara, que la imagen de los santos o de la Virgen llorara, se moviera, me dieran un signo. No nos pongamos en esas bobadas y superficialidades. Ya el Señor se manifestó. ¿Para qué queremos más manifestaciones? Y ahora en el Evangelio nos dice: ahora me manifiesto a través del necesitado, del pobre, el que necesita una ayuda, una mano, una comida, que necesita un vestido, el que necesita una medicina, etc. Por eso les dirá a esos de la izquierda: porque cada vez que lo dejasteis de hacer con uno de estos mis pequeños, conmigo lo dejasteis de hacer. Id malditos al fuego eterno preparado para estos que no hicieron la voluntad de Dios. Pidámosle al Señor entonces, hermanos, en este tiempo de Cuaresma, que nos dé la gracia de verlo a Él a través del necesitado. Dejamos de andar buscando figuras en el cielo para ver si aparece Cristo, la Virgen o los santos. No, ya Él se manifestó, está en la Eucaristía. Vaya a la Eucaristía todos los días, allí lo verá, bajo la forma de una hostia y un poco de vino. Ese es su cuerpo y su sangre.
y bajo la figura de tantos hermanos que sufren y que necesita de usted y de mí, que necesita de nosotros y de la caridad. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.